Bien, vamos a ver en el tiempecito que nos queda algunos inconvenientes para la oración. Lo primero de una oración para que no haya estorbo en la oración, para imitar al Señor Jesucristo en la oración, tenemos que orar con fe. Es difícil tener fe. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy común. ¿Qué pasa cuando su vida las cosas están malas? Y todo está encontrado en su vida. Y una situación y otra situación, y usted ve que el pecado está dañando irreversiblemente muchas áreas. Entonces usted va a la Biblia y dice, ¿os hará alguno decir que todo no viene de Dios? Dice el capítulo Romanos 8:28, lo vemos por segunda vez, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. ¿Saben? Una de las cosas que nos dañan mucho la fe es tratar de racionalizar la fe. Por ejemplo, yo digo, pero ¿en qué Señor me va a ayudar? Esto que me está sucediendo, Señor, si todo está malo. Confía en el Señor, no trates de explicártelo. Confía en Dios. Cree lo que Dios dice, ¿verdad? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que de ahí y que es galardonador de los que le buscan. Este es un punto muy importante. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, dice, todo lo que pidierais al Padre, ¿qué más? Cree, viéndolo, a ver, lo voy a leer mejor para que lo tengamos claro. Dice en el Evangelio, Mateo 21-22, dice, y todo lo que pidierais en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Cuidado, hermanos, no nos acerquemos al Señor sin fe. Dice Santiago que el que duda es semejante a la ola. Dice, no piense que recibirá cosa alguna aquella persona que no tiene fe. No piense que Dios le va a escuchar esa oración. Si nosotros no hacemos esa oración con fe, confiando en el Señor Jesucristo, la oración no será respuesta. Un gran impedimento a la oración es cuando ya vamos de antemano, yo sé que esto no se puede. Hermano querido, confía en la grandeza de Dios, en sus medios incalculables que Él tiene para hacer las cosas. Y vamos en oración, creyendo que el Señor puede darnos, que el Señor puede otorgarnos las peticiones que nosotros le estamos haciendo. Hay otro gran impedimento para la oración. Es cuando nosotros tenemos un resentimiento, un odio en nuestro corazón por alguien. Nos sentimos alguien que nos dañó. El Señor Jesucristo dice, perdona nuestros pecados, que perdone mis pecados y los de los demás. ¿Ya? Así como yo, perdona. Y uno de los obstáculos, a veces decimos, pero ¿por qué Dios no me oye? Es imposible. Es más fácil que yo tome esta iglesia y le haga con todo ustedes adentro así, chan, y la tomen así, la tiren un gran aro así y meten un gol de básquet, ¿verdad? Eso es que juega necesito. Eso es más fácil. Eso es mucho más fácil que Dios te escuche si tú tienes un resentimiento en tu corazón. Porque la única objeción que el Señor Jesucristo hizo en la oración fue, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Y después lo repite nuevamente, si perdonáis vuestras ofensas, también os perdonará. De manera que no oremos, hermano, no perdamos el tiempo orando, a menos que sea, Señor, por favor, ablanda mi corazón para que perdone. Porque el Señor no nos va a escuchar. Él ya lo dijo. Dice, no sea que brotando alguno, en Hebreos 12:15, dice, no sea que alguno de vosotros caiga de la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura, por ello muchos se han contaminado. Y nosotros podemos caer de la gracia. Hay dos
tipos de gracia. Está la gracia salvífica y está la gracia de Dios que Él nos provee para que podamos hacer su voluntad todos los días. Esa gracia no la vamos a alcanzar si tenemos alguna raíz de amargura en nuestro corazón. No vamos a poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida espiritual. Nosotros vimos este tema ampliamente. Voy a explicar el por qué. Como estamos viendo al Señor Jesucristo, vamos a ver primero la actitud del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todos los pecadores? Los que no dañaron y los que no nos dañaron. Y los que creemos que nos dañaron, tenemos que orar por todos ellos. Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Isaías 51 dice, porque también yo le daré parte al Señor Jesucristo con los que le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto el Señor derramó su vida hasta la muerte. ¿Por quién derramó su vida el Señor Jesús? Por nosotros los pecadores. Y si yo soy de Jesús, tengo que manifestar la vida de Jesús. Y también tengo que perdonar a los pecadores. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Dice, habiendo Él, el Señor Jesucristo, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Y dice, orado por los transgresores. ¿Qué es lo que oraba el Señor Jesucristo por los transgresores? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el cristiano pierde la capacidad de perdonar, nosotros vimos que Dios nos manda amar hasta nuestros enemigos, porque todo pecador es blanco de nuestra misericordia, de nuestro amor y de nuestras oraciones. Y tenemos que orar por todos aquellos que nos hacen daño. Así que, por favor, si tú quieres que ore mucho por ti, hazme daño. Para yo orar mucho por ti, para yo parecerme al Señor Jesucristo. Uy, lo que les dije. No voy a hacer nada mejor. Bien, entonces, hermanos, el Señor nos manda que hagamos esto. En Hechos capítulo 7, versículo 59, vemos el ejemplo, dice, y apedrearon a Esteban. A Esteban lo estaban apedreando. Apedrearon a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo, dice, dicho esto, durmió. Se murió. ¿Cómo se murió? Bueno, ahora yo le pregunto una cosa, hermanos. ¿Escuchó el Señor Jesucristo, Dios, la oración de este hombre? ¿Sabe cuál fue la respuesta que dio ese hombre? Que uno de ellos que estaba ahí, que echaban las ropas a sus pies, que se llamaba Saulo de Tarso, Dios lo tocó en su gracia de una manera tan grande que lo convirtió y un día llorando, dice a la iglesia, dice que palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, digo, del cual yo fui el primero. Porque yo perseguía a la iglesia y lo hice estando en ignorancia. Y si Dios no escucha la oración de ese siervo, no hubiera salvado a Pablo, a Saulo de Tarso. Hermanos, nosotros estamos llamados a orar encarecidamente por nuestros enemigos. Salmo 106, yo creo que lo leamos todos. Estamos predicando por qué nosotros no tenemos ningún derecho a tener resentimiento en nuestros corazones. En el Salmo 106, versículo 23, aquí se está haciendo una narración de la maldad del pueblo de Israel. Y entonces dice el versículo 23, dice, y trató de destruirlos. Dios está ofendido por el pecado, hermanos. Y Dios destruye a los pecadores. Dice, y trató de destruirlos. Dice, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su ira, su indignación, para que no los destruyesen. Así que, querido hermano,
El Señor Jesucristo nos dejó una tarea, que seamos parecidos a Él, y cuando tú estés orando, por favor, dile, Señor Dios mío, me han hecho tanto daño, pero por favor no les consideres esto. Dale una oportunidad para ser salvo. Pero ten misericordia. Ten piedad. No extiendas tu mano. Como estuvimos viendo, nosotros como sacerdotes debemos orar por los pecadores. Y debemos orar por los transgresores. En Ezequiel, este versículo lo leímos, pero se lo voy a recordar. Ezequiel 22, 29. El pueblo de la tierra, dicen, estaba de oficio y cometía robos, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero lo oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No lo halló. Dice, el pueblo de la tierra, ¿qué es lo que hacía? Estaba opresión y cometía robo, etcétera, etcétera. Oremos por los pecadores, hermano. Oremos por los que nos ofenden. Oremos por la ciudad. Cuando en la ciudad estén haciendo manifestaciones de un pecado abierto, oremos, Señor, para que el Señor detenga su ira, para que mucha gente venga al conocimiento del Señor Jesucristo, porque nosotros debemos orar. Esta es la razón por la cual nosotros no tenemos ningún derecho a decir que Dios nos perdone del infierno eterno y nosotros guardar un rencor en nuestro corazón. Si tú tienes un resentimiento en tu corazón, no ores, por favor. Anda al Señor y tírate de rodillas y dile, ¿quién soy yo para no perdonar? Teniendo tu Espíritu Santo. Lo que pasa es que mi carne está agarrando al Espíritu Santo y no lo deja que actúe. Pero yo te pido y que liberes de tu espíritu. Dijimos al principio que la oración es espiritual. Libera tu espíritu perdonador para que tú derrames tus lágrimas. ¿Cómo está tu memoria? ¿Alguien te ha hecho daño en tu vida? Ya cuando chiquitito, quizás tú tienes mucha razón, quizás te dañó mucho tu mente, tu conciencia. En este momento está el Señor aquí, está su Espíritu Santo, que te puede liberar. Hay algo que no te gusta y tú quieres jugar a Dios y hacer. No lo hagas, no lo hagas. Sé humilde, sé manso con el Señor. No juzgues. Pide por los pecadores, intercede, para que Dios a su misericordia infinita sea glorificado y tú te comiences a parecer a Cristo. Y la gente que te rodea dice, aquí hay algo raro, hay alguien aquí. Sí, ahí está Cristo, en el Espíritu, amando con tu corazón, viviendo con tu vida. El tiempo que avanza, así que voy rapiditamente las cosas que ponen la oración. La falta de fe es una de ellas, la falta de perdón es otra. Vamos a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Versículo 13. De esto se habla muy poco y necesitamos instrucción a esto. Dice así. Seguimiento para la oración. Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si tú cierras tu corazón contra las personas que tienen necesidad, comenzando por la casa de Dios, y después por toda aquella persona que tenga alguna necesidad en su vida, y tú no escuchas su clamor, no digas, pero Señor, como que siento como el techo de bronce, como que me está haciendo falta más arriba. No, si no es techo de bronce, tu corazón es de bronce. Comienza a fijarse en los necesitados, porque Cristo vino a buscar al menesteroso, al necesitado, al pobre de espíritu. Y nosotros tenemos que, bueno, como decían antes, donde hay dos o tres congregados en el nombre de Dios en medio de ellos, que se vea realmente que Cristo también a nosotros. ¿Cómo? Por las actitudes de su pueblo. Así que si tú te has olvidado al menesteroso, no estás con sus necesidades. Ah, no, pero es que yo no le doy a esta gente que usa para droga. El problema de ellos no usan para droga. Entonces dale un pan, un sándwich más caro que 100 pesos. Haz un sándwich de jamón con queso,
Se retira también. Ya. Y un cafecito caliente se puede también. ¿Ah? Y no digas chao, chao, para que no vuelva más. Sé cómo el Señor lo haría. Si tú quieres que el Señor escuche tus oraciones. Bien. Otra de las razones por la cual nosotros no tenemos contestación a oraciones es por la falta de oración. Yo le conté una vez, en uno de mis viajes, me encontré con una señorita que me dijo, yo me gustaría encontrar un novio, casarme, un anhelo que tenemos, todos hemos tenido, que todos van a tener. Aunque el estado de soltería es un estado de alto honor dentro de la iglesia, pero quienes quieren ese y lo piden. Bueno, pasaron como 10 años y yo no me olvidaba de orar, después no me acordaba, oraba por todas personas que lo leí, yo esperaba escuchar noticias, no escuchaba, y un día llegué al lugar y sabes que yo me acordé y ella no. Yo le digo, ¿y sigue orando? ¿Seguimos orando o no seguimos orando? Le digo. Eso es un tema muy serio, ¿no? ¿O no? Y entonces ella me dijo, yo ya me olvidé, yo creo que no. Y después supe que ella estaba enamorada con un hombre que no era creyente. ¿Se había cansado de orar? Hermanos, no nos cansemos de orar. Lucas, capítulo 18. Eso primero dice también, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Siempre. Lucas 18. 1. Estaba inspirado. Vamos de nuevo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo les dice que oraba siempre, que no desmaye, es muy parecido a lo que dijo al principio. Mire, ustedes sean inoportunos para pedir, pidan, llamen, hagan de sus oraciones. Muchas veces cuando estamos orando una cosa y como ya vemos que pasó menos meses y más, la madre de Santo Tomás, la madre de Agustín de Hipona, creo que ella era Santa, no sé cuántito, la pusieron así. Estuvo 15 años orando por su hijo, 15 años. Y ese hijo, ese Agustín de Hipona fue pero el hombre más corrupto que hubo. Y esa mujer oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Yo menciono este ejemplo, hermano, por una sola razón. Hay muchas oraciones que nosotros jamás ni de juego tenemos que dejar de orar. Por nuestras familias que no tienen nada que ver. Por nuestros amigos que van rumbo al infierno. Hermano, ni de juego tenemos que dejar de orar. Y tenemos que orar y orar y orar y orar y orar y orar. Y si tienes que levantarte en la mañana, 3 de la mañana para orar, o ahí mismo te quedas ahí en tu cama si hace mucho frío, ora. Y si tienes que hacerlo 5 veces, ora. El Señor refirió la necesidad de orar. Aquí les habla de la parábola del juez injusto, que fue que no tenía Dios, ni tenía nada. Y entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, este fue injusto, tanto como le estaba la Biblia que le hizo justicia. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí que oigamos, dice oíd lo que dice el juez injusto, lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que dijo? Esta mujer me molesta tanto. Como yo no le temo a Dios, ni le temo a los hombres, pero para que ya deje de molestarme como que le va a hacer justicia. Entonces dice el Señor, ¿cuánto más? El Señor le va a dar a sus escogidos que claman de noche y de día, constantemente. Pregunta del millón. ¿Cuál es tu oración constante? A lo mejor la noche la dejaste hacer o ya la dejaste hacer la semana pasada. Sigue orando. Sigue clamando gracias. No, que aquí las cosas no importa. Pide misericordia. No, que me están haciendo daño. No importa. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Que el Señor va a responder las oraciones. Va a trabajar desde la primera oración que tú hiciste. Y hay cosas, hermanos, que nosotros no debemos jamás dejar de orar.
El Señor Jesucristo era un hombre de oración continua. El otro día estaba leyendo la biografía de Carlos Wesley, que si Carlos Wesley vivía en Chile tendría muy poquitos amigos. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que decía Carlos Wesley? Carlos Wesley decía: yo tengo muy poquita confianza en cualquier hermano que quiera ser mi amigo, que ore menos de 4 horas al día. ¿Cuántos amigos de esta iglesia tendría Carlos Wesley? Yo creo que un montón. Ojalá. Hermanos, orar debe ser un hábito. Orar es el respiro espiritual. Y el Señor Jesucristo, cuando está hablando de la necesidad de orar sin desmayar, hace una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?